días, señora. Vamos a continuar entonces con las clases el día de hoy. Ya hasta el momento ya hemos tenido las dos primeras clases, la primera en la que hemos desarrollado los epitelios, ya hemos visto los diferentes tipos de células y cómo estas células se van agrupando y conforman epitelios y epitelios simples y compuestos, ¿no? Y que estos van a ir, generalmente son epitelios y van a ir revistiendo la mayoría de los órganos y van a permitir sus diferentes funciones. La semana pasada nos recibió la clase con el doctor Verona, en la que han hecho tejido conectivo. Ustedes han podido apreciar ahí cómo el tejido conectivo tiene también igual múltiples funciones, no solamente cumple una función de sostén, sino que además también permite a través de ello una serie de situaciones, como la remodelación, como el pasaje de los vasos sanguíneos para alimentar y eliminar producto de desecho de las células. El día de hoy nos vamos a ocupar de una parte complementaria al tejido conectivo, que básicamente sería el estudio de los huesos, de los cartílagos y también del músculo. Todo ello también en su conjunto representa tejido conectivo. Tejido conectivo mesenquimal, porque nacen a partir de células mesenquimatosas. ¿Okay? Entonces vamos a ir abordando cada uno de ellos y tratando de un poco entender su estructura, un poco entender un poco la fisiología de cómo estos tejidos funcionan y cumplen sus diferentes funciones. ¿Okay? Entonces vamos a empezar entonces. Ahora tenemos aquí tres capítulos. Vamos a ver el tejido cartilaginoso. Tejido cartilaginoso que en el adulto vamos a ver que puede ser de tres tipos y está en diferentes localizaciones, ¿no? Todavía preserva en las áreas de las articulaciones, a nivel de la nariz, a nivel de las orejas, en los discos intervertebrales, etcétera. En diferentes localizaciones todavía permanece el tejido cartilaginoso, que en una etapa inicial es el tejido predominante del tejido de sostén. Luego este tejido cartilaginoso vamos a aprender cómo se va osificando y va a constituir lo que son la mayoría de los huesos que conocemos. Después vamos a estudiar al hueso que vamos a ver de acuerdo a su estructura, va a ser de tipo compacto y este es un ejemplo de un tejido óseo compacto porque está formando acá un sistema de Haber, ¿no? Y también igual vamos a ver posteriormente la otra forma de hueso que es menos duro, menos resistente, que es el hueso trabecular o hueso esponjoso, señoritas, que es el hueso esponjoso y que es donde va a contener la médula ósea, importante para el siguiente capítulo que vamos a desarrollar. Y finalmente, las diferentes formas de tipo muscular. Este es el tipo muscular estriado, y reconozco que es tejido muscular estriado por la presencia de estas extracciones transversas, que también lo veremos más adelante. Entonces ahí tenemos un poco el mapa conceptual de lo que estamos estudiando el día de hoy, ¿no? Entonces teníamos por un lado el tejido conectivo, un tejido conectivo inicialmente embrionario, ¿no? Donde la mayor parte es tejido mesenquimal primitivo, que posteriormente y progresivamente va a irse diferenciando hacia los diferentes tejidos conectivos del adulto, por ejemplo, donde ya hemos estudiado seguramente en la clase anterior lo que es el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso. Básicamente es por el grosor o espesor de las fibras de colágeno que la conforman. Este tejido conectivo denso a su vez puede ser de tipo regular o irregular. También tenemos otra forma de tejido conectivo como articular, como el elástico, que forman parte de la estructura de algunos órganos, ¿no? Como por ejemplo el hígado, como por ejemplo el vaso, que están conformados muchos de ellos por tejido conectivo reticular. Tejido conectivo elástico, naturalmente, como su nombre lo indica, va a permitir en cierta forma la distensión del tejido, como por ejemplo en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos de gran calibre contienen dentro de su composición fibras elásticas, por ejemplo la aorta, que es el vaso más importante, está constituido su capa media, van a ver más adelante, ya específica y puntualmente, que está constituido fundamentalmente por tejido elástico. Ahora nosotros vamos a ver la parte del tejido conectivo especializado. Ya han visto, me imagino, tejido adiposo, ahora vamos a ver tejido cartilaginoso con sus diferentes o sus tres tipos principales, el hialino elástico y el fibrocartílago, por ejemplo, en los discos intervertebrales. Y vamos a ver un poco el tejido óseo, como ya les estaba mencionando, tejido óseo que va a ser desde el punto de vista estructural, el tejido óseo compacto, constituido fundamentalmente por los sistemas de Haber, y el tejido óseo esponjoso, que es el tejido trabecular, que está a nivel de la médula ósea. Y finalmente, bueno, la médula ósea cartilaginosa.
Vamos a desarrollar primero tejido cartilaginoso. Está compuesto fundamentalmente por células y por matriz extracelular. Estas sustancias fundamentales pueden ser de dos tipos, sustancias orgánicas e inorgánicas, y dentro de las sustancias orgánicas tenemos, por ejemplo, fibras de colágeno. Fundamentalmente en el caso del tejido conectivo es colágeno de tipo 2. Colágeno de tipo 2. También puede haber colágeno de tipo 1, pero fundamentalmente es colágeno de tipo 2. Va a tener, como cualquier otro tejido de nuestro organismo, células. En este caso se utiliza una denominación de acuerdo al tejido que la compone. Como este es cartílago, vamos a utilizar siempre un prefijo. En este caso, condro significa cartílago. Entonces vamos a utilizar siempre un prefijo. El prefijo, en este caso, condro. Condrocito viene a representar una célula ya completamente madura que va a quedar atrapada dentro de la matriz de tejido cartilaginoso. Mientras que el condroblasto, el sufijo blasto, significa una célula un poco más primitiva, un poco más inmadura y que tiene la función, en este caso, de producir la matriz condral, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de células. Por un lado los condroblastos, condro, cartílago, blasto, célula un poco más inmadura, más primitiva, o sea que esta es la célula antecesora, y el condrocito ya viene a ser la célula completamente madura. Y aquí tienen un ejemplo de cartílago, ¿no? Entonces, inicialmente en la parte externa del tejido cartilaginoso va a haber un tejido conectivo fibroso, tienen el pericondrio y tienen propiamente el cartílago. En esta zona de acá, estos vienen a representar los condrocitos, ¿no? Los condrocitos que ya tienen ahí su citoplasma, en este caso tienen como un halo claro, y esta es la sustancia fundamental que vamos a ver, es de dos tipos. Entonces tenemos por un lado el tejido cartilaginoso, por ejemplo el tejido cartilaginoso de tipo hialino, ¿ya? Que es el predominante en la etapa fetal, y que en la etapa adulta generalmente lo vamos a encontrar a nivel de las articulaciones, vamos a encontrarlo a nivel del cartílago costal, ¿no? La unión entre el esternón y las costillas, eso viene a ser la zona del cartílago costal, ¿no? Lo vamos a encontrar a nivel de la nariz, las alas nasales, a nivel de la laringe, a nivel de la tráquea, a nivel de bronquios. La sustancia fundamental, que es esta matriz media basofílica en histología representa un tejido medio azulado, ¿ya? Acidofílico representa un tejido más rosado, ¿ya? Esta sustancia más basofílica, o sea de color más azul, viene a representar la sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental está compuesta por glucosa aminoglicanos, ¿ya? Fundamentalmente condroitinsulfato, ketanalsulfato y ácido hialurónico, ¿ya? Pueden haber naturalmente otras glucoproteínas, como por ejemplo fibronectina, tenalcina, y a pesar de que el tejido cartilaginoso es un tejido bastante resistente, duro, tiene una gran composición de agua. Representa más o menos un 60-80% de agua su composición. Contiene fibras colágenas, ya hemos visto, dentro de las cuales tenemos colágeno de tipo 1, 9, 11, 16. Fundamentalmente, la mayoría de los cartílagos están compuestos por colágeno de tipo 2. Y las células, como ya les había mencionado, son fundamentalmente condrocitos, que son estas células de acá, que tienen su núcleo central, que es la zona más oscura, su citoplasma, y están inmersas dentro de este espacio que es una laguna, ¿ok? Hay una suerte como de artefacto donde el citoplasma se retrae y crea un espacio claro, transparente, pero ese es un fenómeno artefactual que sucede normalmente. No es la constitución de algo en particular. Estos condrocitos están ubicados en estos espacios que son los condroplastos. Se encuentran solos o pueden estar en grupos de 2 hasta 8 inclusive unidos. Y ese conjunto de células constituye lo que son los grupos isógenos. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver dos condrocitos, estos están juntos, estos están dentro de la misma laguna, ¿no? Entonces, esos constituyen los grupos isógenos. Pueden ir en grupos de A2, pueden ir hasta grupos de A8 inclusive. Y todo eso constituye el grupo isógeno. ¿Ok? Y ahí simplemente para desglosar la composición del cartílago, ¿no?
vamos a ver que un gran componente de la matriz representa agua. Y el resto va a estar constituido por colágeno, que representa un 15%, proteoglicanos, otras glucoproteínas y naturalmente las células que van a ocupar naturalmente un espacio. Esto simplemente para nuevamente agarrar e identificar a los condrocitos. Ahora, esta matriz externa que nosotros lo vimos inicialmente, a la vez tiene dos subdivisiones. Una que es la matriz territorial. La matriz territorial es el tejido conectivo que está exactamente cercano, rodeando a el grupo isógeno. No sé si ustedes pueden distinguir que hay una zona perimetral a estas células que se ve de un tono un poquito más oscuro respecto de la zona más externa que se ve de un tono un poco más claro. Entonces, la zona que está más adyacente a los grupos isógenos a estas células representa lo que es la matriz territorial. Mientras que el tejido conectivo, o esta matriz, mejor dicho, que está por fuera de esta zona, representaría la zona interterritorial. Si lo llevamos a este ejemplo, esta vendría a ser la zona territorial y esta vendría a ser la zona interterritorial. ¿Ok? Perfecto. A su vez, como les había mencionado, todos los cartílagos poseen una zona perimétrica. Alrededor de todo cartílago va a haber un tejido conectivo que lo va a rodear, que es el tejido fibroso. Y después de ello, después de este tejido conectivo fibroso, que es parte del tejido conectivo normal, va a haber una zona que va a rodear a todo el cartílago. Y eso constituye el pericondrio. Esto de acá vendría a constituir el pericondrio. Este pericondrio tiene a su vez dos zonas, ¿ya? Una zona que es de tejido conectivo fibroso propiamente dicho, ¿ya? Y otro que es la zona condrogénica. Esta zona condrogénica es importante porque ahí todavía quedan albergadas algunas células que tienen actividad condroblástica, o sea que van a seguir produciendo matriz cartilaginosa. ¿Ok? Después ya en la parte más interna ya tenemos los grupos isógenos que ya les había mencionado, con sus dos zonas, con sus dos matrices. La matriz territorial, que es la zona más oscura, perimétrica o alrededor o rodeando los grupos isógenos, y la zona interterritorial. ¿Ok? Después tenemos otras formas de cartílago, como el cartílago de tipo elástico, que vamos a ubicarlos en ciertas localizaciones, como por ejemplo el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, la trompa de Eustaquio. Esas son las zonas o los ejemplos más frecuentes para lo que corresponde al cartílago elástico. La característica es que además este cartílago, además de poseer la misma estructura que el cartílago hialino, adicionalmente a ello se caracteriza por poseer gran cantidad de fibras elásticas. Y la presencia de estas fibras elásticas, que ya la han estudiado en la semana pasada, es que le va a permitir a este cartílago tener cierto nivel de flexibilidad. Yo lo puedo mover, lo puedo doblar, y siempre el cartílago va a recuperar su posición original. Y de ahí viene la característica de cartílago elástico. O sea, permite que ser flexible, permite que yo lo pueda mover, lo pueda doblar, pero siempre va a regresar a su posición original gracias a la presencia de estas fibras elásticas. Otra característica fundamental de todos los cartílagos es que son generalmente avasculares, o sea, no hay vasos sanguíneos dentro del cartílago, entonces ellos se van a alimentar a partir de los vasos que van a estar en el pericondrio y que por difusión van a permitir el pasaje de los alimentos o los nutrientes hacia el cartílago. Otra característica, ya hemos visto que están rodeados por el pericondrio y naturalmente la presencia de estos condrocitos, ¿no? Que son las células cartilaginosas ya completamente maduras que van a quedar atrapadas dentro del cartílago. Estos condrocitos además no es que estén de manera aislada dentro de los grupos isógenos, sino que también van a mantener una suerte como de comunicación, que es más fuerte y más patente a nivel del tejido óseo. El fibrocartílago es la tercera forma de cartílago. Generalmente lo vamos a ver en los discos intervertebrales,
en la sínfisis pubiana, en los meniscos, ¿no? Esta, a diferencia de los cartílagos, el cartílago elástico y hialino, que poseen fundamentalmente colágeno de tipo 2, en el caso del fibrocartílago, adicionalmente vamos a obtener fibras de colágeno de tipo 1. La característica es que, además de poseer los condrocitos con su matriz, va a poseer gran cantidad de fibras de colágeno, fibroblastos, que van a producir colágeno. Y esto le va a conferir a esta forma de cartílago un mayor nivel de resistencia. Ustedes se imaginan que si este cartílago está entre las vértebras, a nivel de la columna vertebral, con cada movimiento que nosotros hagamos, pues esos espacios van a irse disminuyendo o alargando de acuerdo a la posición, a la postura que vayamos adoptando. Entonces tiene que ser una forma de cartílago que sea fundamentalmente resistente y que permita el proceso de fricción que normalmente va a haber en este caso en los tejidos óseos. ¿Ok? También, de la misma forma, este cartílago también es avascular. A diferencia del cartílago hialino y cartílago elástico, esta carece de pericondrio, no tiene pericondrio. Esa es la diferencia con las otras formas de cartílago. Y lo otro es que naturalmente posee fibras de colágeno de tipo 1, adicionalmente a lo que sucedía con las otras formas de cartílago. La forma de crecimiento del cartílago, el cartílago también igual, en determinada etapa de la vida también igual se va desarrollando, se va remodelando, porque naturalmente con el movimiento, con la edad se va desgastando y nuevamente el cartílago tiene alguna mínima capacidad de regeneración. Este cartílago en las etapas iniciales, sobre todo, posee dos formas de crecimiento y desarrollo. Una forma de crecimiento intersticial y otra forma de crecimiento aposicional. La forma de crecimiento intersticial está referida al desarrollo a partir de las propias células mesenquimales que se convierten en condroblastos, después se convierten en condrocitos y ellos van a irse replicando dentro del tejido cartilaginoso propiamente. Cuando hablamos de un crecimiento aposicional, estamos hablando que a partir de una célula externa se va produciendo tejido cartilaginoso que se va sumando al tejido cartilaginoso original. Uno es de crecimiento intersticial, se desarrolla y crece dentro del propio tejido, y el otro es el aposicional, que es un tejido externamente que va permitiendo una sumatoria o agregación al tejido. En este caso, como se trata de cartílago, el intersticial nace o se desarrolla a partir de los grupos isógenos, mientras que el aposicional sería a partir del pericondrio. Yo les había comentado que a nivel del pericondrio todavía quedan algunas células osteoclásticas que condroblásticas, que van a permitir que el tejido cartilaginoso se siga desarrollando, siga creciendo. ¿Ok? Ese es el crecimiento intersticial, donde a partir de simplemente estas células isógenas se va a producir una división y se va a producir un desarrollo o incremento de las células. Mientras que en el caso del aposicional, a partir del pericondrio es que se van sumando nuevas capas o nuevo tejido cartilaginoso dentro del cartílago. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta aquí hemos revisado fundamentalmente lo que es el tejido cartilaginoso, hemos visto los diferentes tipos de tejido cartilaginoso, cuál es su composición y característica de cada uno de ellos, y hemos visto cómo es que el tejido cartilaginoso crece o se desarrolla, ¿no? Fundamentalmente de dos tipos. Ahora vamos a ver lo que sucede con el tejido óseo. El tejido óseo, de igual forma, también igual, va a tener una forma de desarrollo, ¿no? De formación. Uno que es el tejido óseo que se va a desarrollar, o la osteogenia, a partir de la osteogenia intramembranosa, y otra es la osteogenia de tipo endocondral. La intramembranosa, al igual que lo que sucede con el cartílago, a partir de células mesenquimales primitivas, estas células mesenquimales primitivas se van a diferenciar a osteoblastos, y a partir de ahí va a empezar a desarrollarse un nuevo tejido óseo, porque ya se diferenció esta célula mesenquimal.
Mientras que en el otro caso, en el caso de la osteogenia endocondral, es a partir del tejido cartilaginoso, que este tejido cartilaginoso se va a mudar o va a ser reemplazado completamente por tejido óseo. Entonces, hay dos formas de formación o de osteogenia, y en este caso, una es la forma intramembranosa, que es a partir de tejido mesenquimal primitivo, que va a permitir la diferenciación a tejido óseo, por lo tanto la formación de hueso, y esta formación de hueso va a dar origen a los diferentes tipos de tejido óseo, trabecular y compacto o laminar. Y el otro, que es la forma endocondral, que es a partir de cartílago, que va a originarse la formación de hueso y que se forma a partir de dos centros de osificación. Un primer centro de osificación, vamos a verlo más adelante, que es el primario, que va a ser a nivel de las diáfisis, y otro que es el secundario, que es a partir de las epífisis, pasando por sus diferentes etapas en la osificación primaria. ¿Ok? Entonces, en cuanto al tejido óseo, también igual de la misma forma que el cartílago, va a tener células que la conforman y va a haber una matriz ósea. Esta matriz ósea va a estar compuesta por sustancias orgánicas y por sustancias inorgánicas. Sustancias orgánicas como la matriz, los glucosaminoglicanos, los proteoglicanos, etcétera, y el componente inorgánico va a ser por calcio y fósforo fundamentalmente, ¿no? Vamos a ver los diferentes tipos de tejido óseo, que ya hemos visto que son fundamentalmente dos, y los tipos de osificación, que fundamentalmente son de tipo 2, de acuerdo a lo que hemos visto en el mapa conceptual. Tenemos en principio las células son fundamentalmente las células osteoprogenitoras, ¿no? Que van a partir de las células mesenquimal, van a permitir una proliferación y diferenciación de estas células mesenquimales a células óseas, ¿no? Fundamentalmente osteoblastos y osteocitos, ¿no? Igual como sucede con el tejido cartilaginoso. Entonces las células estas mesenquimales primitivas van a permitir la maduración o diferenciación a los diferentes tejidos. Por ejemplo, mioblastos va a dar origen a las células musculares, a las células preadiposas, que va a dar origen a las células adiposas, los condroblastos, que ya lo hemos visto, los fibroblastos, que ya lo han visto la semana pasada, y en nuestro caso, ahorita, en este momento, nos estamos refiriendo a los osteoblastos. Osteo significa hueso, es el prefijo de hueso, y blasto, ya hemos visto que es el sufijo de una célula inmadura. Entonces, la célula progenitora de tejido óseo vendría a ser el osteoblasto. Este osteoblasto, vamos a ver que en su proceso de desarrollo y maduración se va a convertir en osteocito, similar a lo que sucede con el cartílago, que queda atrapado dentro de la matriz ósea. Naturalmente, este proceso de maduración no es un proceso que sea aislado, sino que involucra una serie de pasos, ¿no? Donde hay una serie de factores a nivel sanguíneo que van a permitir que este proceso se desarrolle o se produzca. Y aquí bien, ahí tenemos los osteoblastos. Estos son los osteoblastos. Generalmente los osteoblastos se ubican a nivel de la periferia del tejido óseo, están a este nivel. Estos osteoblastos tienen la capacidad de sintetizar unas sustancias orgánicas e inorgánicas. En este caso, fundamentalmente, esto es la matriz osteoide, que es lo que producen estas células. Esta matriz es este tejido de acá. Ahorita esto es una coloración especial, esto es una coloración de tricrómica, por eso que esto lo ven de color azul. Pero en realidad, cuando lo vean ustedes al HE, lo van a ver de un color rosado, o sea, de un color acidófilo. Esta es una coloración especial y por eso que se ve de este color azul, no se ve así. ¿Ok? Entonces, estos osteoblastos que se ubican generalmente en la zona periférica, perimétrica, tienen la capacidad de producir la matriz ósea, que es el osteoide, que es esta sustancia de aquí. Esta sustancia, este osteoide, que es la matriz donde están las sustancias orgánicas e inorgánicas, ¿ok? Finalmente, estos osteoblastos, por el proceso de producción y de maduración,
van a quedar incorporados dentro de la matriz ósea, o sea, del osteoide, y se van a convertir en osteocitos. Estos son osteocitos y lo que están a la periferia son los osteoblastos. Estos se encargan de producir la matriz osteoide y estas células son las que se van a encargar de conservar la matriz osteoide. Estas células que están en estos espacios, esta célula que es de un núcleo bien oscuro, un escaso citoplasma y se ve este halo claro. Este halo claro es un espacio artefactual porque hay una separación producto de la preparación de la lámina de la célula con la matriz. Eso no es, normalmente se ve así, pero esto no es como normalmente está en nuestros tejidos. Se caracterizan estas células porque tienen retículo endoplásmico en abundancia, un aparato de Golgi, y la sustancia fundamental en el caso del material osteoide es el colágeno, pero en este caso colágeno de tipo 1. Cartílago es colágeno de tipo 2, con la excepción del fibrocartílago, y en el caso del hueso, el colágeno fundamental es colágeno de tipo 1. Naturalmente se van a producir una serie de proteínas, como por ejemplo la osteocalcina, la osteonectina, y sustancias inorgánicas como la fosfatasa alcalina. ¿Ok? Entonces, esto es una trabécula ósea con sus osteoblastos. Aquí simplemente es una microfotografía electrónica para ver a los osteoblastos y ver la gran actividad para producir la matriz ósea, o sea, el osteoide. ¿Ok? Naturalmente, este tejido óseo, a su vez, tiene que tener una contraparte, ¿no?, en la que se produzca una remodelación ósea. Ustedes saben que una de las razones también, o de las funciones del hueso, no solamente es agarrar y servir de sostén al esqueleto, sino que también se encarga del metabolismo del calcio y fósforo. A nivel del hueso se almacenan esas sustancias inorgánicas y que naturalmente, dependiendo de la demanda que tengamos a nivel sanguíneo, se va a producir una mayor reabsorción de calcio o mayor depósito de calcio. ¿Y eso cómo se regula? Se regula a través de otras células que van a encargarse casualmente de extraer el calcio de los huesos. Y esas células no son células propiamente óseas, sino son células que vienen del sistema hematopoyético, vienen de los monocitos. ¿Ya? Esos monocitos, a través de que entran en contacto con otra célula osteoclástica, porque esta célula se llama el osteoclasto, se va a diferenciar en un nuevo osteoclasto. Y este osteoclasto es el que va a permitir la resorción del calcio. ¿De qué manera? Tenemos, por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D es un oligoelemento que va a inducir o estimular la síntesis de osteocalcina y osteoporfina. La osteocalcina inhibe la función de los osteoblastos, o sea, de las células que están produciendo matriz ósea. ¿Ok? Y esta osteoprotegerina, sintetizada por los osteoblastos, se unen a un ligando. Esta es la célula osteoclástica, que es una célula entonces que deriva del sistema monocito macrófago, o sea, es una célula monocítica modificada que va a estar permanente en el hueso y que su función fundamental va a ser, a través de un ligando, unirse al tejido óseo y empezar a remodelarlo. Va a empezar a extraer calcio del hueso para llevarlo hacia la sangre. Entonces, cuando hay un estímulo, en este caso el estímulo es la aparato-hormona, va a estimular, por ejemplo, al factor estimulante de colonia de los monocitos, y a este factor de unión va a originar ¿qué cosa? Que este osteoblasto se diferencie y se active. Al activarse, ¿qué es lo que va a hacer? Extraer calcio de los huesos. Los osteocitos se encuentran en los osteoplastos o las lagunas que ya les había mencionado. Este es un osteoplasto, esta es una laguna y ahí están los osteocitos. Y estos osteocitos no están aislados, sino que sus citoplasmas presentan una serie de prolongaciones y estas prolongaciones van a permitir la unión entre estos osteocitos. Así que estos osteocitos en general no están desconectados, sino están unidos entre sí a través de estas prolongaciones. De esa manera van a permitir ¿qué cosa? El mantenimiento y recambio de la matriz ósea. Pueden sintetizar nueva matriz y así participan también en la degradación de la matriz.
y de esa manera mantienen la homeostasis del calcio. Los osteoclastos, entonces, que son las células que derivan del sistema monocito macrófago, son células bastante grandes. Miden entre 20 a 100 micras, o sea, estamos hablando de células que miden entre 5 a 10 veces el tamaño de un osteoclasto, ¿okay? De un osteocito, perdón. Entonces son células multinucleadas que están en estas lagunas. Esta es una laguna, esto se llama la laguna de Hopchip, donde van a estar estas células. Aquí está un osteoclasto, acá está otro osteoclasto. Es una célula histioide y que, como ustedes pueden ver aquí, su superficie no es lisa, sino es una superficie identada, y es identada porque está induciendo a que este tejido óseo de aquí empiece a reabsorberse, y de esa manera, a través de esta reabsorción ósea, es que se va a jalar calcio hacia los huesos. Ahora, este es un proceso que se origina, como les mencionaba, en los monocitos. Se encargan de la remodelación y la renovación del hueso. En el citoplasma de estas células abundan mitocondrias y vesículas acidofílicas. La membrana de estas vesículas contiene hidrogeniones y ATPasa, y las mitocondrias aportan la energía necesaria para permitir, ¿qué cosa?, la activación de una enzima que es la catepsina K. La catepsina K es la que va finalmente a degradar este tejido óseo y que va a permitir la resorción del calcio. Acá está otro ejemplo de un osteoclasto, cómo está remodelando en este caso esta trabécula ósea. Una microfotografía electrónica para que nosotros podamos apreciar las vesículas, estas vesículas acidofílicas, algunas pequeñas, otras más grandes, y la gran cantidad de mitocondrias que posee esta célula. Y miren su superficie, que no es lisa, sino es una superficie identada, y de esta manera permite la degradación del material osteoide para permitir la reabsorción de calcio. Esto es un esquema en el que permite identificar cómo es que se diferencian las células osteoclásticas, ¿no? Este es un osteoclasto, por ejemplo, una célula osteoblástica, y que a partir de una célula sanguínea, de un monocito que presenta un receptor específico de la unidad formadora de colonia de monocitos, esta célula se une a este factor, al rank KL. Acá tiene su receptor esta célula, y esta célula que está en el torrente sanguíneo, que es un macrófago, va a terminar convirtiéndose en un precursor de osteoclasto, y finalmente se convierte en un osteoclasto que va a quedar en el tejido óseo para servir como remodelación. Aquí está el mecanismo de reabsorción, lo que les estaba explicando, cómo la superficie de este osteoclasto es identada, y a través de los hidrogeniones, de este hidrogenión y la bomba hidrogenión ATPasa, va a inducir, ¿qué cosa?, la liberación de bicarbonato, de agua, y de esta manera va a permitir de que se reabsorba calcio de aquí, del hueso, para llevarlo hacia el torrente sanguíneo. Esta es la laguna de Hopchip, que es el espacio donde va a estar contenida esta célula osteoclástica. La matriz ósea está compuesta entonces de sustancias orgánicas e inorgánicas. Las sustancias orgánicas son las fibras colágenas, ya sabemos que es la de tipo 1, la fundamental. La sustancia fundamental, los proteoglicanos, como les mencionaba, donde está el condroitín sulfato, el ketarán sulfato. Y los componentes inorgánicos, la mayor parte de ellos son calcio y cristales de hidroxiapatita, ¿no? Este es un ejemplo de tejido óseo. Este es un tejido óseo maduro, ¿no?, donde tenemos dos tipos de tejido óseo, el compacto y el esponjoso. El compacto se ubica en la zona periférica de cualquier hueso, y el tejido esponjoso se pone en la parte central. Asimismo, de acuerdo a su anatomía, los huesos van a tener tres zonas. Las zonas extremas, que son las epífisis, que están recubiertas generalmente por el cartílago articular. Después tenemos una zona central que es la diáfisis, ¿no?, y la unión entre las epífisis y las diáfisis está la metáfisis, que es generalmente donde está la zona del cartílago de crecimiento,
que es lo último en que se va a osificar después de que ya nosotros hemos todavía ya alcanzado nuestro máximo desarrollo. ¿Ok? Entonces tenemos desde el punto de vista macroscópico dos formas de tejido: tejido compacto, que es la zona periférica, y la zona central, que es tejido esponjoso trabecular. En el caso del tejido compacto o laminar, esta se va a organizar en 4 patrones: la ostiona, las laminillas intersticiales, las laminillas perimetrales externas y las internas. Este es un esquema para que ustedes vean tejido compacto, óseo compacto. Eso se ve simplemente como un tejido duro, perimétrico a cualquier hueso. Entonces aquí tienen los sistemas de Havertz. Este es un sistema de Havertz, ¿no?, donde está su arteriola central, ¿no?, y las laminillas concéntricas. Todo este conjunto viene a ser el sistema de Havertz. Este es un sistema de Havertz, este es otro sistema de Havertz, este es otro sistema de Havertz, y entre los sistemas de Havertz están estas laminillas intersticiales. Y rodeando a todo este conjunto de sistemas de Havertz, tienen ustedes por la parte externa a las laminillas perimétricas externas, y en la parte interna, aquí estaría la médula ósea hasta esta zona, tienen las laminillas perimétricas internas, ¿no? Esa es la forma como se organiza el hueso laminar. Acá tienen un tejido óseo compacto, así es como ustedes lo van a ver en su práctica de histología. Y aquí, por ejemplo, esta es la arteriola central, y aquí estarían las laminillas concéntricas de un sistema de Havertz. Acá estaría otro sistema de Havertz, acá otro sistema de Havertz, y estas son las laminillas intersticiales. Esta es una coloración especial, así no lo van a ver ustedes en la práctica, porque esta es una coloración especial que va a permitir casualmente identificar las diferentes laminillas, cómo constituyen un sistema de Havertz. Los osteocitos que nosotros vemos acá están ubicados acá. Estos son los osteocitos, y estas son las prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos. Ustedes pueden ver cómo se entrelazan o se entremezclan una célula con la otra, y de esa manera permiten la remodelación del tejido. Por acá está el conducto central por donde pasa la arteriola de Havertz, la arteriola central. Esa va a ir de manera paralela con cada uno de los sistemas de Havertz, y van a estas células emitir ramificaciones transversales o a veces algo oblicuas para unirse con las otras arteriolas centrales de los otros sistemas de Havertz, y de esa manera van a ir alimentando el hueso por difusión. Esta es la parte central del hueso. Aquí perimétricamente está el tejido óseo compacto, y hacia la parte central está esto, lo que le llamamos el tétano, la médula. Esto es la médula, la parte central del hueso, que está constituido por tejido óseo esponjoso. Este hueso es menos resistente que el tejido compacto, y el tejido compacto es el más resistente. Y esto se organiza de esta forma, a manera de trabéculas. Estos son como cordones o trabéculas que se van dividiendo y uniendo entre sí, creando estos espacios. Estos espacios de aquí vienen a ser los espacios intertrabeculares, donde va a estar depositada la médula ósea. ¿Ok? Ahí está depositada la médula ósea. Esto de acá viene a ser la médula ósea, que lo vamos a estudiar en la siguiente clase, me parece, ¿no?, donde están los elementos hematopoyéticos. ¿Ok? Pero por hoy lo que me interesa es este tejido trabecular óseo esponjoso, donde, como ya hemos visto, tenemos a los osteoblastos, que son las células que van produciendo esta matriz osteoide, que se ve de color rosado, como les mencionaba, y tienen a los osteocitos que quedan atrapados dentro de estas trabéculas, ¿no? Aquí nuevamente, para ver aquí a los osteoblastos, a los osteocitos. Ahora bien, vamos a hablar de la osificación o de la osteogenia. Cómo es que este hueso se desarrolla, se produce. Ya hemos visto que puede ser de dos tipos. Uno de tipo intersticial, que es a partir de una célula mesenquimal primitiva, como ustedes pueden ver acá. Este es el tejido conectivo
primitivo, mesenquimal, y que estas células que tienen una capacidad totipotencial van a irse dividiendo hacia los diferentes tejidos que componen el tejido conectivo. En este caso, algunas de estas células empiezan a diferenciar a células óseas, a osteoblastos, y estos osteoblastos empiezan inmediatamente a producir la matriz osteoide y empiezan a formar hueso. Después de este mismo tejido conectivo se va a formar una zona que delimite cada una de las estructuras óseas y se forma un nuevo hueso. Entonces, la primera forma de osificación es la osificación intramembranosa, que va a dar generalmente origen a los huesos planos del cráneo, por ejemplo, ¿no? Los huesos planos del cráneo son un ejemplo de cómo es una forma de osificación intramembranosa, ¿no? Aquí tienen el ejemplo, el esquema, ¿no? Este esquema ustedes pueden ver que vasos sanguíneos y células mesenquimales primitivas se liberan una serie de señales sanguíneas, por ejemplo el BWNT, y esta señal va a permitir de que estas células empiecen a diferenciarse en tejido óseo y se va a formar el tejido óseo intramembranoso. Ustedes pueden ver aquí los osteoblastos, la matriz osteoide, los osteocitos. Abundante cantidad de vasos sanguíneos hacia la periferia que van a ir permitiendo de que se vayan formando estos huesos planos. La otra forma de osificación es la que se origina a partir de los huesos largos. Todos los huesos largos de las extremidades, costillas, etcétera, se van a desarrollar a partir de la otra forma de osificación, que es la endocondral. ¿Qué pasa? Que inicialmente estos huesos estaban constituidos fundamentalmente de cartílago, ¿ya? Pero este cartílago se va a osificar y va a dar origen a esta forma de hueso que es la osificación endocondral. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Que es un hueso inicialmente de cartílago, a través de unas señales ahí le pierden a su compañero acá. Despierta. A ver, jóvenes, uno está tratando de hacerles la clase, de explicarles, no es una cosa sencilla de explicar, yo lo entiendo, ¿no? Por eso es que ustedes tienen el sílabus, se supone que deberían revisar la clase, espero la mayoría, creo que sí, revisar y de esa manera poder entender. La idea es que yo les trato de explicar y si alguien tiene alguna duda me pregunte y yo le trato de aclarar. Pero de ahí a que nos pongamos a conversar o venir a dormir a la clase, eso me parece una falta de respeto, ¿ok? Entonces yo lo respeto y ustedes me respetan. Si alguien quiere conversar, yo no tengo ningún problema, se retira. Total, yo no tomo asistencia. El que quiere aprender viene, se sienta y aprende, y el que no, simplemente pues se retira o se va a dormir a su casa, no hay ningún problema. De esa manera llevamos toda la fiesta en paz, ¿ok? Entonces, las reglas de juego son claras, ¿no? Por favor. Entonces, retomemos. Estábamos hablando de la osificación endocondral y les estaba explicando que la mayoría de los huesos largos en una etapa fetal están constituidos fundamentalmente de cartílago. Después, a través de una serie de señales, lo que se va a dar origen es a que haya un aumento de la proliferación vascular a nivel del tejido de los vasos sanguíneos que están alrededor de la zona central de la diáfisis. Estos van a penetrar hacia la zona central y se va a formar la zona de osificación primaria. En esta zona de osificación primaria va a suceder una apoptosis de este tejido, los vasos van a empezar a proliferar y el cartílago empieza a suceder una serie de etapas que las vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Van a pasar por 4 etapas y van a ir progresivamente siendo reemplazadas este tejido cartilaginoso por tejido óseo. Lo inicial es que se forme un centro de osificación primario central y después se van a formar los centros de osificación secundario hacia los extremos en lo que vendrían a ser las epífisis. Ustedes pueden apreciar aquí cómo se produce una gran proliferación vascular y el tejido condral es reemplazado progresivamente por tejido óseo, tanto inicialmente en la zona central como posteriormente en los extremos en las zonas secundarias. Ustedes van a ver aquí cómo el tejido cartilaginoso va adoptando una serie de patrones
se vuelven inicialmente hipertróficos, empiezan a proliferar y son una histología que grafica un poco lo que les estoy explicando en el esquema, y ustedes van viendo aquí cómo este tejido cartilaginoso va siendo reemplazado por osteoblastos, y estos osteoblastos que van a producir la matriz ósea van a ir progresivamente reemplazando. Estos son osteoblastos y esta es matriz ósea y esto es cartílago. Progresivamente se va sucediendo un reemplazo. Estas zonas de osificación endocondral pasan fundamentalmente por, algunos textos hablan de 6 etapas, otros hablan de 4 etapas. Las más importantes, a las que vamos al final considerar, son estas 4 primeras, ¿no? Primero es la zona de invasión vascular, que es la zona central. Se va a suceder una zona de hipertrofia de los condrocitos. Hipertrofia en patología significa aumento en el tamaño. Entonces lo que va a suceder es que los condrocitos se vuelven más grandes. De ahí viene el nombre de hipertrofia. Entonces se vuelven más grandes los condrocitos. Ustedes pueden ver respecto a estos condrocitos, estos son mucho más grandes, se vuelven hipertróficos. Después empiezan a proliferar y finalmente en los extremos se va a formar una zona de reserva. Y aquí, en la zona central donde se ha producido esta remodelación, progresivamente se va reemplazando por tejido óseo. Acá están los osteoblastos y acá está el osteoide. Yo puedo diferenciar una zona de la otra porque cartílago es de color basofílico azul, y mientras que el osteoide es de color rosado, se ve acidofílico, se ve de color rosado. Entonces yo estoy viendo acá cómo está reemplazando ese hueso, está reemplazando el hueso al cartílago. Esto básicamente es el esquema que ustedes pueden apreciar en el libro que les he recomendado, y ahí están perfectamente las 4 etapas, ¿no? La zona de vascular, la zona de hipertrofia, de proliferación y la zona de reserva, y finalmente lo único que va a quedar es el cartílago epifisiario, que ya hemos visto es cartílago generalmente ya libre, ¿no? Ahí están las diferentes etapas. ¿Ok? Listo. Estos osteoblastos, naturalmente, en esta etapa de la remodelación están en gran proliferación, gran proliferación. Estos osteoblastos están proliferando, los vemos en cantidades abundantes, ¿no? Y van a ir reemplazando progresivamente a este tejido óseo. Estos mismos vasos sanguíneos que han permitido la remodelación del tejido cartilaginoso por tejido óseo, estos mismos vasos sanguíneos finalmente van a quedar inmersos dentro de la zona central de la médula ósea para constituir los sinusoides del sistema hematopoyético, ¿ok? Los sinusoides. Todo el sistema de sinusoides del sistema hematopoyético se originan a partir de estos vasos sanguíneos que han servido para la remodelación inicial. Entonces van a ser parte de lo que es la médula ósea. Existen naturalmente, como en todo, diferentes patologías que van a comprometer al tejido óseo, ¿ok? Dentro de estas patologías, que ya lo estudiaremos en detalle más adelante, pero simplemente aquí para mencionarles, tenemos la osteoporosis. La osteoporosis, como ya saben, es una pérdida de masa ósea y que generalmente se sucede ¿en qué etapa? En la etapa posmenopáusica. En la etapa posmenopáusica, cuando ya no hay una estimulación por las hormonas femeninas hacia el tejido óseo, se va a producir una pérdida de esta matriz ósea, ¿no? por los estrógenos, que van a inhibir la actividad de ¿quién? Del factor estimulante de colonias de los monocitos, ¿no? Entonces de esa manera ya no se va a producir tanta reabsorción de calcio y el hueso empieza a desmineralizarse y se produce la osteoporosis. Hay patologías que involucran, por ejemplo, en una etapa de niños, como la osteomalacia o raquitismo, y este es un problema porque hay un déficit en la vitamina D, y eso se sucede generalmente en las etapas iniciales por un defecto en la producción o de la absorción de esta vitamina. Eso no se sucede generalmente en los adultos, generalmente eso se sucede en la etapa de la niñez. Por otro lado, a diferencia de la osteoporosis, tienen la osteopetrosis, que es el aumento de la densidad ósea por la ausencia de una actividad osteoclástica, o sea que disminuya la reabsorción ósea. Y finalmente tenemos la osteosclerosis, ¿ya? Que es por un incremento excesivo más bien de la actividad osteoblástica. ¿Ok? Listo, jóvenes. Entonces hemos visto en el caso del tejido óseo cómo este tejido óseo
los diferentes tipos que hay, fundamentalmente de dos tipos de tejido óseo, compacto y esponjoso. Hemos visto su estructura, hemos visto su actividad y cómo estos se llegan a osificar, o la osteogenia, que fundamentalmente es de dos tipos. Ahora bien, vamos a concluir hablando del tejido muscular. El tejido muscular, como ustedes saben, es de tres tipos, ¿ok? Tienen por un lado el tejido musculoesquelético. El tejido musculoesquelético es el tejido muscular voluntario, naturalmente, que es el que está en unión con el tejido óseo, ¿no? Que se une a él a través de los tendones y que va a permitir naturalmente el movimiento y el desplazamiento. ¿Okay? Es un tejido muscular voluntario. Yo lo muevo a mi voluntad. Por otro lado tenemos al tejido muscular liso. Este tejido muscular liso generalmente lo vamos a encontrar a nivel de las vísceras. ¿Ok? A nivel de las vísceras. Señorita, por favor. Lo vamos a encontrar a nivel de las vísceras. ¿Ok? Los intestinos, el útero, ¿ya? Todo eso está constituido por tu tejido muscular liso. A diferencia del tejido muscular estriado, el tejido muscular liso es involuntario, no se mueve a mi voluntad. Tienen sistemas que van a impulsarlo de manera autónoma. El intestino, por ejemplo, se mueve autónomamente, ¿no? Existe un sistema de desplazamiento autónomo que va a permitir que a través del peristaltismo los intestinos se muevan de manera sincrónica, regular. El útero también igual. El útero, el cuerpo uterino, está conformado por tejido muscular liso. O sea, todas las vísceras en general tienen tejido muscular liso. Y finalmente tienen el tejido muscular cardíaco, que es un tejido estriado, modificado, porque tiene particularidades estructurales, también igual, eso no se mueve a voluntad, es un movimiento naturalmente autónomo. En cuanto a la organización, este mapa conceptual me indica que existe una organización general, todas las fibras musculares. En general, el músculo esquelético se va a organizar en fibras musculares. Y estas fibras musculares van a ser delimitadas o compartimentalizadas por tejido conectivo. Y este tejido conectivo va a ser el epimicio, el perimicio y el endomicio. El endomicio, una sola fibra. Perimicio, un grupo de fibras, y todo el paquete muscular se delimita por el epimicio. En cuanto a organización microscópica, vamos a ver que existen unas células satélites que son importantes para la regeneración, y en cuanto el músculo propiamente se va a organizar en fibras intrafusales. ¿Ya? En cuanto a la organización microscópica, vamos a ver que está conformada por miofibrillas y por una unidad motora que es neuromuscular. Naturalmente existen fibras nerviosas que van a actuar en conjunto con las fibras musculares para el movimiento, y estas miofibrillas van a constituir lo que es la sarcómera con los diferentes discos, ¿no? El disco Z, ya lo vamos a ver más adelante, y los diferentes miofilamentos, donde fundamentalmente los miofilamentos más importantes son la actina, que es la delgada, y la miosina, que es la gruesa, pero hay otros miofilamentos como la nebulina y la titina. ¿Okay? Por otro lado, el tejido muscular liso está conformado también igual por células musculares, que son células individuales, no son fibras, no son conjuntos de células, sino es una sola célula, que también igual posee filamentos delgados y gruesos como la actina y la miosina, pero adicionalmente a ello también posee filamentos intermedios. La estructura es completamente diferente, no se organizan en base a bandas, sino estos filamentos de actina y miosina en realidad que forman el citoesquelético están dispuestos de manera un poco al azar. Y el músculo cardíaco, que tiene ciertas particularidades, es una célula también de un solo núcleo, que se dispone de forma central, pero tiene miofibrillas, también con disco Z y con miofilamentos, y lo más importante, que ya lo habíamos mencionado también en la clase de epitelios, que tiene una forma de unión entre células y células, que es a través de los discos intercalares, ¿no? Y estos discos intercalares permiten una conexión importante entre ellas, y no solamente para que se unan, sino para que estén literalmente conectadas. Entonces, una célula se contrae y todas las células se contraen en conjunto gracias a estos discos intercalares. ¿Ok? Vamos a ir tratando de desarrollar cada uno de estos músculos. Entonces tenemos por un lado el músculo estriado, y aquí estaba lo que les mencionaba.
todo el músculo está rodeado por el epimicio, un conjunto de fibras musculares, el perimicio, y cada una de las fibras musculares está rodeada por el endomicio. Esa es la organización del tejido conectivo que delimita y rodea. Naturalmente, entre estas fibras van a haber naturalmente pequeños vasos sanguíneos, filetes nerviosos que conjuntamente van a actuar con ellos tanto para la alimentación como para sacar calcio, como para como para inducir un movimiento voluntario a través de las fibras nerviosas. ¿Okay? La organización microscópica es una disposición de las fibras en fascículos paralelos. Cada fibra muscular mide entre 1 a 40 milímetros de largo, o sea, puede una fibra visualizarse o alcanzar varios centímetros de longitud, ¿no? Presentan alrededor de 35 núcleos, ¿no? ¿Por qué? Porque se disponen periféricamente. Esta es una fibra muscular, miren, ya hemos delimitado y estamos a nivel de fibra muscular, y esta fibra muscular va a poseer una serie de núcleos acá están los núcleos, miren, acá están los núcleos, son varios núcleos que se disponen periféricamente hacia la célula. Y esta es la organización del tejido muscular. Ustedes pueden ver acá no se visualizan, pero acá están esquematizadas las miofibrillas, ¿no? Y estas miofibrillas, a través de sus terminaciones, que son gruesas, van a ponerse una sobre otra y van a delimitar una serie de bandas que ya las vamos a estudiar a continuación. ¿Ya? Acá están las miofibrillas, miren, esto representaría las miofibrillas y estas tendrían a ser las bandas. Y la unidad funcional, que es de disco Z a disco Z, viene a ser la sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional. Es el segmento de miofibrillas que está comprendida entre dos líneas Z. Es la unidad básica de contracción que mide entre 1 a 4 micras. Las miofibrillas, como ya hemos visto, están conformadas por una serie de unidades funcionales estructurales de fibras musculares que van a dar origen a extracciones transversales. Estas son las extracciones transversales. Pero estas extracciones transversales, muchas de ellas se originan porque simplemente las terminaciones de estas miofibrillas se sobreponen una contra otra. Tenemos la banda A, que es la anisotropa, que son las oscuras y refringentes, ¿no? Estas bandas A están acá. Y tenemos a la banda H, que es esta banda central clara, transparente, ¿no? Esta es la banda H, todo está acá, la zona clara, que tiene un disco M acá hacia la parte central, que es la posición de las terminaciones de la miosina. ¿Ok? Entonces aquí simplemente ya este es el corte histológico. A veces, lamentablemente, por la calidad del corte no se va a ver con tanta definición como se está viendo aquí, obviamente, pero esto vendrían a ser las extracciones transversas de esta fibra muscular, y acá están los núcleos que se disponen periféricamente. No son uno, sino son varios núcleos a lo largo de la fibra. Esto naturalmente es una foto, ¿cómo se llama? De microscopía electrónica para delimitar una banda I, una banda A, una banda A, una banda I, ¿no? Y estas son las miofibrillas. Estas miofibrillas vamos a aprender que son fibras delgadas y gruesas, por eso que una se ve una zona un poquito más clara y otra se ve una zona un poquito más gruesa, actina, miosina. Entonces estas bandas lo que van a hacer es van a deslizarse una sobre la otra por una ATPasa, y eso va a permitir un deslizamiento de estas miofibrillas una sobre la otra, y eso es lo que va a originar la contracción de la fibra de manera armónica, y de esa manera logramos el movimiento o el desplazamiento que queremos, ¿no? Entonces ahí, para poder apreciar ya de manera estructural las miofibrillas, esta es de miosina, esta sería de actina, esta es una banda I, esta es una banda A. Una banda A prácticamente está constituida por todas las miosinas que están dispuestas de manera paralela, y esta es la sarcómera, que es la unidad funcional que va de banda Z a banda Z. ¿Ok? Y ahí es el desglosamiento para más o menos entender un poco cómo es la estructura de esta fibra muscular ya a nivel ultraestructural. Para que se produzca el movimiento, lo que se va a suceder es que hay un deslizamiento
de una sobre la otra, y de esa manera se origina el acortamiento de la fibra y se produce el desplazamiento, el movimiento, ¿no? Y aquí está la parte del esquema de cómo es que se produce este desplazamiento, ¿no? Cómo la troponina C, la alfa-tropomiosina, ¿no? Cómo estas cadenas ligeras de miosina con sus terminaciones, que es lo que finalmente va a permitir la visualización, es que estos van a permitir que se suceda un desplazamiento, ¿no? Entonces lo que se va a formar es un complejo entre la troponina, tropomiosina y lactina, y este complejo que va a actuar luego de que se ha liberado calcio, va a originar que se forme un desplazamiento de una fibra sobre la otra para que se produzca el movimiento, ¿no? Miren ustedes que estas fibras de miosina no son rectas, sino que las terminaciones son así un poco anguladas, porque es a la unión con estas fibras delgadas lo que va a permitir el movimiento o el desplazamiento. Naturalmente todo esto se debe a un dominio ATPasa, o sea, hay liberación de energía, que es lo que va a permitir el movimiento de la miosina a lo largo de los filamentos de actina. Y estos son los tubulis T, que son básicamente cisternas del retículo sarcoplásmico, y estas tubulis T son los que van a permitir la liberación por ahí del calcio, ¿no? Es lo que va a permitir rápidamente el transporte del calcio para que se produzca o se induzca el movimiento. Esta es una microfotografía electrónica para justo ver estas cisternas, ¿no? Para poderlas visualizar de manera esquemática cómo es que se ven dentro de las fibras. Y aquí es la manera como actúa, ¿no? Como la inervación motora. Esta es una fibra nerviosa terminal, acá están sus botones sinápticos, como esta neurona motora a través del sarcolema de la fibra muscular, que origina que un botón presináptico, las vesículas de acetilcolina, ¿no? Liberen a nivel postsináptico el contenido de acetilcolina y su receptor, ¿no? Ahí se liberan, se une a esta fibra y de esa manera se liberan los canales de calcio, hay una liberación y de esa manera ya se produce el desplazamiento o el movimiento. Existen naturalmente patologías que van a involucrar alteraciones a nivel de esa acetilcolina, como por ejemplo en el caso de la miastenia gravis. En el caso de la miastenia gravis hay una ptosis palpebral, ¿no? Hay una ptosis palpebral donde los párpados no los puede mantener abiertos, sino hay una caída. Le pido que lo abra y después solito se va cayendo, ¿no? Y esa es una patología que tiene que ver a nivel de los botones sinápticos, no a la liberación de la acetilcolina regular, ¿no? Aquí, a este nivel se produce la patología. Existen también igual otras proteínas que están asociadas a las fibras musculares, como la actinina, que es una molécula bipolar que fija los filamentos delgados en la línea Z, la nebulina, la distrofina, la desmina, que es un filamento intermedio muy importante, que une a una sarcómera con otra y une a miofibrillas entre sí y a la membrana celular. La proteína C y la titina, que es una proteína elástica que fija los filamentos gruesos a las líneas Z. De esta manera, pues el acortamiento y desplazamiento es que se produce el movimiento de las fibras musculares. Existen también igual patologías que van a inducir distrofias a nivel de los músculos. Por ejemplo, es un niño de 5 años de edad que presenta debilidad progresiva en los músculos de las extremidades inferiores, posteriores, dificultad para la posición eréctil, y esto es una distrofia muscular de Duchenne. Esta es una patología específicamente a través de estas enzimas que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Del desplazamiento de las fibras musculares, y es por eso que se produce en estos niños a temprana edad esta distrofia muscular que les impide que se puedan mantener erectos, ¿no? Entonces aquí está la patología y aquí es como se visualiza. Esta es una fibra muscular, las fibras musculares normales, y estas son las fibras musculares
patológicas. Ustedes pueden ver acá, esto es la estructura normal de las fibras musculares, y ustedes pueden ver acá cómo se produce una atrofia de las fibras musculares. Normalmente los núcleos se disponen periféricamente y casi son muy delgaditos, imperceptibles, y ustedes pueden ver acá cómo se produce una atrofia de la fibra muscular, donde se va desplazando de la zona periférica y se va poniendo hacia la zona central. Y con eso, cuando uno visualiza eso y cuando tiene el dato clínico de que es un paciente que no se puede mantener erecto, hace el diagnóstico de una enfermedad de Duchenne. Y acá está la explicación de cuál es la patología propiamente de esta enfermedad. ¿Ok? Por otro lado, tenemos diferentes tipos de músculo esquelético. Tenemos fibras musculares rojas de tipo 1, fibras blancas de tipo 2A y 2B. La diferencia entre ellas es que una va a tener una actividad lenta, generalmente en el caso de las rojas, pero es lenta, pero es más resistente y por lo tanto es resistente a la fatiga. Mientras que las fibras blancas generalmente tienen una actividad más rápida, pero se fatigan más rápidamente. Y las fibras intermedias de tipo 2A tienen una posición intermedia entre las rojas y las blancas de tipo 2B, ¿no? Esa es la diferencia. La composición, acá es mioglobina en abundancia, aquí más bien la mioglobina es escasa y acá la intermedia es intermedia entre ambas posiciones. Y el músculo estriado cardíaco es un músculo, como su nombre lo indica, estriado, pero es un estriado modificado, que a diferencia del tejido muscular esquelético, esta solamente posee un solo núcleo que tiene una disposición central. No son varios núcleos periféricos, sino un solo núcleo central. También tienen estriaciones transversas. Cada fibra tiene una longitud apenas de 100 micras de longitud. En el otro caso veíamos que podía alcanzar hasta algunos centímetros de longitud, ¿no? Estas no, estas son mucho más cortas. Y la otra característica fundamental es que estas células se van a unir a través de estas estructuras que son los discos intercalares. Esta zona un poco más densa, oscura, viene a constituir los discos intercalares. Esta es una célula, esta es otra célula, esta es otra célula, y estas se unen a través de estos discos intercalares. A nivel ultraestructural también tienen discos intercalados o intercalares, una célula entre sí a la médula ósea, ¿no? O sea, perdón, a la membrana de la célula, ¿no? Entonces tenemos los discos intercalares, que son las que van a permitir la unión entre estas células musculares. También poseen miofilamentos idénticos al músculo esquelético. Tienen un sistema de membranas que presenta cisternas terminales y túbulos T, que va a formar la diada a nivel de la línea Z, el calcio extracelular, y tiene mayor número de mitocondrias. A diferencia del tejido muscular esquelético, este tiene un 40% más de mitocondrias, obviamente por el trabajo constante que desempeña. Y estos son los discos intercalares. Acá están las células cardíacas, estos son los miocardiocitos, ¿no? Que son células algo rectangulares, elongadas, con un solo núcleo central, y sus discos intercalares, que es lo que va a permitir la unión. También igual presentan extracciones transversas, que en este caso son estas, ¿no? Y también tiene igual su estructura en función de banda Z, que es la sarcómera, que vendría a ser la unidad funcional, ¿ok? Con mayor cantidad de mitocondrias, por el trabajo, obviamente, por la mayor cantidad de energía que posee. El corazón naturalmente se contrae a través de un sistema diferente al músculo esquelético. El músculo esquelético recibe una inervación periférica, mientras que el músculo cardíaco tiene un sistema de inervación autonómica. El corazón se mueve constante y permanentemente, ¿no?, a través de este sistema. Y esto se debe a este mecanismo de contracción en la cual unas células musculares esqueléticas que están exactamente por debajo, este es el corazón, la pared del corazón, que como es parte del sistema vascular va a tener tres capas. Va a tener un endocardio, que es esto acá, va a tener un miocardio, y por fuera, que no lo visualizamos en esta imagen, va a tener su pericardio. A nivel debajo del endocardio están estas fibras de tejido muscular que se han modificado para permitir especializarse en la conducción eléctrica. O sea, la conducción eléctrica depende
por un lado, de la modificación de algunas de las propias células musculares en especialización en la transmisión de impulso nervioso. Y estas constituyen lo que son finalmente las células de Purkinje. Estas son las células de Purkinje, que son células cardíacas que se han especializado, se han ultra especializado en la conducción. Entonces el impulso nervioso va de ahí, va a un nódulo sinoauricular, de este nódulo sinoauricular baja a través del tabique interventricular hacia el ápice del corazón, y de ahí se distribuye a través del haz de His las diferentes fibras musculares a todo el músculo cardíaco, ¿ya? Entonces tenemos fibras ventriculares, tenemos fibras auriculares, y otro dato importante es que también el músculo cardíaco puede liberar un factor que es el factor natriurético atrial, que aumenta la diuresis y la natriuresis y relaja la musculatura cardiovascular. De esa manera también permite que se impida la hipervolemia, ¿no? En los casos, naturalmente, que haya algún aumento en la presión auricular, ¿no? Entonces también tiene la capacidad de liberar una hormona, el factor natriurético. Naturalmente, la patología más dramática en el caso del corazón es un infarto al miocardio, ¿no? En la cual, en el infarto al miocardio, lo que se va a producir es una isquemia o muerte del corazón. Estos infartos pueden ser infartos silentes, silenciosos, que uno ni siquiera sabe que lo ha tenido, y esos infartos silentes generalmente se producen porque un pequeño vaso se ha obstruido y no se produce una gran necrosis del corazón, sino una necrosis pequeña. Y eso la mayoría de las personas no lo percibe porque no limita la función del corazón. Mientras que los grandes infartos, como en este caso, pueden llegar al punto de que rompen toda la pared del músculo, y obviamente si se rompe la pared del músculo y dentro hay sangre, pues se va a producir una hemorragia masiva y el paciente va a fallecer casi inevitablemente, ¿no? Se produce un taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón está contenido dentro de una bolsa que es el pericardio, y ese pericardio se va a llenar rápidamente de sangre, y la sangre misma va a impedir que el corazón lata normalmente y se va a producir el fallecimiento, el paro. Esto rápidamente no me interesa que lo graben, pero es simplemente los cambios histológicos que se van a suceder en un infarto del miocardio. Este es el corazón normal, esto es un cambio que se sucede en las primeras 6 horas, y esto es un cambio que se sucede después de las primeras 6 horas. Si ustedes pueden notar aquí, el número de células cardíacas de aquí a acá ha disminuido. ¿Por qué? Porque hay varias células cardíacas que han fallecido. Y después de las 6 horas ya se va a producir una respuesta inflamatoria, se ven más núcleos porque ya son células inflamatorias que están llegando a la zona de infarto. Finalmente, para concluir, vamos a hablar del último tejido muscular, que es el tejido muscular liso, que es el tejido muscular, como ya habíamos comentado, involuntario, que generalmente reviste la mayoría de las vísceras huecas, posee naturalmente vasos sanguíneos, también obviamente reviste la pared de los vasos sanguíneos de mediano calibre, las vías aéreas, está en el iris. La característica microscópica es que, al igual que las células cardíacas que son alargadas, también igual las células del músculo liso son alargadas, son células fusiformes. A diferencia del tejido cardíaco y estriado, no posee estriaciones. La medida es entre 30 a 200 micras de largo por 6 micras de diámetro. Posee un solo núcleo, no hay túbulo T, forman caviolas, el retículo sarcoplásmico, hay filamentos intermedios, pero fundamentalmente de desmina y de bimentina, y tiene proteínas filamentosas como la actina. No hay troponina ni miosina en el caso del tejido muscular liso, simplemente son fibras delgadas de actina y filamentos intermedios como desmina y bimentina. Y así es como se visualiza en el tejido muscular. Por ejemplo, es un ejemplo de la pared del estómago. Una de las capas del estómago es tejido muscular liso, y ustedes pueden ver, al igual que la fibra cardíaca, cómo los núcleos son alargados, ¿no? Cuando un núcleo es alargado, a eso se le llama fusiforme. Por eso que le decimos a este núcleo, un núcleo y una célula que tiene una forma fusiforme.
posee un solo núcleo central, al igual que el tejido cardíaco, pero no posee estriaciones transversales. Cuando la célula está relajada, miren, acá están los filamentos de actina y de desmina que forman el citoesqueleto, ¿no? La célula, cuando está relajada, tiene esta forma alargada, pero cuando la célula se contrae, ¿no? La fibra se retrae y cambia o deforma a la célula, ¿no? En este caso, aquí está el ejemplo de cómo es la relajación y cómo es la contracción, y acá el ejemplo de cómo estos filamentos de actina contraen, ¿no? Se retraen entre sí y permiten la deformación de la célula, ¿no? Siempre la contracción involucra un deslizamiento de una fibra sobre la otra, ¿no? Y esto naturalmente involucra una serie de mecanismos bastante complejos, que es el mecanismo de contracción, que igualmente también involucra las mitocondrias, liberación de calcio, que los filamentos de actina activen sus terminaciones, ¿no? Sus cadenas, y se produzca un desplazamiento de una sobre la otra. Por ejemplo, acá la contracción se inicia, por ejemplo, en el caso del útero, por un impulso nervioso que estimula una serie de hormonas. Por ejemplo, en el caso del útero, al momento del parto, se va a producir una estimulación del cuerpo uterino y se va a producir la serie de contracciones que va a originar de que se induzca el parto, ¿no? Y esto origina una serie de cambios, no solamente en el útero, sino también, por ejemplo, a nivel de la vejiga, de los intestinos, induciendo, por ejemplo, en esos casos un estiramiento. El mecanismo de contracción se produce por una excitación de la membrana. Los iones de calcio libres se liberan al citoplasma y se unen a una proteína que es la calmodulina. Y este complejo calcitonina-calmodulina activa una enzima que es la cadena ligera de miosina, que fosforila la cadena ligera de la miosina y permite la unión a la actina. Los tipos de músculo liso pueden ser unitarios, que la célula se contrae de manera individual, que es generalmente lo que sucede en todas las vísceras huecas. Pero existe una forma multiunitaria, que es la excepción al caso, que es el músculo del iris, que se contraen todas en su conjunto, porque el iris, obviamente, cuando se expone rápidamente al sol, tiene que contraerse rápidamente para poder regular la cantidad de entrada de luz, porque si no, no cegaría rápidamente. Entonces, la excepción de músculo liso, en la cual se produce una contracción multiunitaria, lo representa el iris, donde se produce una contracción rápida. ¿Ok? Listo, jóvenes. Entonces, hasta aquí ya hemos concluido con la clase. Hemos hecho un repaso rápido de lo que son los diferentes tejidos conectivos especializados, con sus formas, con sus tipos, con sus características, con sus desarrollos, y un poco la forma como actúan y cómo inducen la función a la cual se les ha encomendado. ¿Ok? Listo, si no hay ninguna pregunta.